Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de cápsulas o píldoras educativas, también como se las conoce, donde vamos a estar profundizando o poniendo foco en lo que consideramos es lo central de los encuentros que tengamos. Haremos uso de ellas cuando lo consideremos necesario y vamos a comenzar con lo que denominamos en la clase inaugural la inquietud central, la pregunta inicial, la pregunta fundamental. Hay una aclaración, esa pregunta fue la pregunta que a mí me ayudó a orientarme en todo lo que iba incorporando como herramientas a mi bagaje profesional y técnico, ¿sí? como profesional del acompañamiento. De ahí surge la idea de pregunta inicial. Vamos a leerla aquí juntos. Inquietud de mi búsqueda, entonces, ¿cómo puedo, al dedicarme al acompañamiento de personas, dar una respuesta lo más efectiva posible a quienes me consultan? Lo que a mí me había sucedido es que después de mucho tiempo de deambular por distintos espacios terapéuticos, procesos largos, para mí, que era adolescente en aquel entonces, un año, ¿sí? Era una eternidad, no conseguía resultados y sin embargo cuando hice un proceso de acompañamiento otro que no era dentro de los clásicos, tuve como una efectividad, después nombré eso como una efectividad distinta, ¿no? En 3 meses había logrado hacer un montón de cosas que en los años anteriores de un tipo de acompañamiento más clásico no había generado nada cercano siquiera. Entonces, la pregunta de la efectividad tiene que ver con esto. ¿Qué es que algo sea efectivo? Podríamos consensuar que la idea de efectividad es generar un efecto buscado con la menor inversión posible de recursos, ¿sí? Entonces esto nos lleva directamente a otro lugar, y es que la pregunta de la efectividad en realidad es la pregunta por el rol del acompañante. ¿Por qué? Porque el rol del acompañante es el que determina cuál es el efecto que estoy buscando. Imagínense que es muy distinto lo que yo voy a estar haciendo en un proceso de acompañamiento si el rol que creo estar encarnando es el de generar un aumento en la toma de conciencia en el consultante en relación al tema relevante que quiere trabajar, que quiere elaborar. Es muy distinto eso, así yo entiendo que mi rol no es aumentar la conciencia, sino que es generar una experiencia emocional que sea habilitante a la transformación personal. Necesariamente requiero de definir un rol para después poder decir si estoy siendo efectivo o no en las intervenciones que hago. Son dos lugares muy distintos a los que me dirijo y por lo tanto son dos metodologías y dos técnicas de intervención muy distintas las que van a sostener ese proceso de acompañamiento. La otra palabrita que está contenida allí tiene que ver con maximizar los recursos, es decir, que la intervención o ese efecto que estoy buscando se haga con la menor inversión posible, es decir, que sea económico. ¿Qué es una intervención económica para mí como acompañante o terapeuta? Va a ser esa que menos es más, va a ser aquella que respeta lo que se conoce como elegancia pragmática, aquella que respeta que con muy poco logro generar o con lo menos indispensable lograr generar, ¿sí?, el efecto que estoy buscando. Ahora, ¿qué hace que una intervención sea económica para el consultante? Yo tengo la idea de que eso se cumple cuando se genera el menor desprendimiento posible, ¿sí?, de angustia o de ansiedad. Así es que una intervención efectiva será aquella que logre un efecto determinado, preestablecido, o sea, tengo que saber a dónde estoy yendo momento a momento, con un bajo desprendimiento de una emoción disfuncional en el otro, ¿sí?, y con la menor inversión técnica de mi parte. Esta sería la idea de efectividad. Y nos lleva directamente al concepto de transformación consciente, porque transformación consciente tiene que ver con esa invitación, ¿no?, con la de visibilizar momento a momento qué es lo que estoy haciendo. Así que los invito a ir al PowerPoint para ver la otra diapositiva. Ir más allá de las formas rígidas. La palabra transformación, etimológicamente hablando, quiere decir más allá de la forma. Cada uno de nosotros está constituido por una determinada materia, entramados neuronales, tejidos, emociones. Luego lo vamos a describir bien cuando vemos la concepción de persona con la que trabajamos. De nuestra concepción de persona se desprende, ¿sí?, cuál es nuestra materia, qué es lo que nos constituye como seres humanos. Ahora, la transformación implica que la configuración de esa materia devenga en una nueva forma. Eso quiere decir transformar. Entonces, cuando llega un consultante
acompañar en un proceso hacia la transformación es generar una reconfiguración de estos elementos constitutivos que todos tenemos. Ahora, por el otro lado, ¿sí?, apelando a una doble protagonización, las del acompañante y consultante. Las del acompañante o terapeuta es lo que estaba comentando recién. Tengo que ser consciente momento a momento de cuál es ese efecto que estoy queriendo generar en un tramo de consulta, ¿sí? Después vamos a ver que esto tiene que ver con otras cosas que además tengo que ser conscientes. Yo estoy todo el tiempo estableciendo contratos, marcos relacionales con la persona. Entonces, generar un determinado efecto, saber cuál es el efecto que quiero generar, también implica saber y ser consciente de cuál es el marco en el que quiero trabajar. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la protagonización del acompañante o terapeuta es poder ser conscientes de cuál es ese efecto que quiero generar y a partir de qué tipos de intervenciones, para dejarlo hasta allí ordenado. Luego tenemos también la protagonización del consultante. ¿Sí? Esto deviene de una idea, de un principio, más que de una idea de Milton Erickson, que él decía que la sanación, él hablaba en términos de sanación o de curación, decía que la curación devenía de la participación activa de la persona en el proceso de transformación. No hay curación por influjo, sino que la persona tiene que volverse un participante activo en su propio proceso. Y eso se llama reprotagonización. Entonces, consciente, de transformación consciente, tiene que ver con esta doble acepción. El terapeuta consciente del efecto y del tipo de intervención que genera ese efecto momento a momento, por un lado, y la conciencia en cuanto a la reprotagonización que tiene que hacer el propio consultante para que el proceso transformacional se desarrolle. Transformación consciente entonces es una invitación a visibilizar, es decir, a volver visible cuáles son aquellos efectos que quiero generar en distintos tramos del acompañamiento. Vamos a separar estos tramos del acompañamiento de la sesión en la parte inicial, la parte metodológica, la parte técnica, ¿no? Hay como distintos momentos de una sesión y cada uno de esos momentos persigue efectos distintos, ¿sí? Entonces visibilizar cuáles son esos efectos, ser consciente de cuáles son las formas de intervenir que generan esos efectos, tener distintas estrategias de reprotagonización y para el consultante, para que sea un participante activo en su proceso. Esto es para mí la definición más macro de a qué lo estamos invitando. Nos vemos en la próxima. Gracias.